chiquis, bienvenidos y bienvenidas a una semana conmigo, a algunos momentos de una semana conmigo. Bueno, estoy ordenando un poco la casa, así que les voy a mostrar el retrato del caos. Esta es la mesa del living, acá tenemos una taza donde tomé gazpacho y no la ve. Acá tenemos migas de fainá, zanahorias que cosechamos de la huerta, un papel de un chupetín, una tapita. No compren esto, gente, no sirve para nada. Esta marca no larga nada. Es para aceites esenciales, pero no funciona. Cáscaras de ciruela, un dibujo que hice ayer y tengo que pegar en algún lugar de la casa, mis lentes, alguna especie de postre. Había maní acá, un limón, bolsas que vamos a reutilizar por supuesto, alcohol en gel, pobrecito parece que se fue a la garra y murió, orégano, una calculadora, lápiz, alcohol azul para desinfectar. Esto es alcohol de cereal que le puse aceite esencial de manzana verde y de limón que lo uso para perfumar ropa. Una tapa rota que estoy intentando reparar. Lapicera. Este frasquito tiene... no sé qué tiene, ya te digo qué tiene. Tiene citronela, que es un repelente de mosquitos que hice, natural, con aceites esenciales, esto acá. Burucuyá, una piña, un ser, higos, escarbadientes, una lapicera de vuelta, más lapiceras, semilla de palta. Como siempre en casa hay flores, por Dios. Ahora todo esto lo voy a limpiar y va a quedar todo hermoso y divino y habitable. Pero nada, creo que está bueno mostrar esto como decir, bueno, está todo el mundo se ordena la casa. Y a veces yo veo videos de, no sé, de youtubers que tienen todo hermoso, adorable, perfecto. Y yo digo, oh, Dios, mi casa es un caos. Pero no es esto, a ver, pero esto no es tipo una semana de caos. Esto es un par de días. Es como que un par de días no ordenaste y tu casa se transformó en un desastre nuclear. Bueno, les dejo la imagen del este. Chao, chao. Por favor, ignoren la escoba, que es un desastre. Bueno, les quería decir que cada vez que barro y veo entre la mugre flores, como esa que está ahí, me parece tan loco, tan romántico. Estas flores las había comprado a una florista y hace como 2 años y se secaron y se conservan muy bien. Y nada, esta se cayó y ahora la estoy barriendo. Pero tengo varias. Creo que se llaman siempre viva. Las pueden comprar en florerías y se secan y se conservan bastante bien. Bueno, quedó mucho más potable, ¿no? El dibujo lo dejé ahí porque lo voy a pegar pronto. Y nada, tenía que ordenar porque mañana tengo que dar una clase de piano. Y no daba tener la mesa tremendo lío ahí, así que ordené un poquito. Quedó lindo. Estoy orgulloso de ti, humano. Gracias. Che, ¿se acuerdan que ayer ordené? Miren cómo está todo de vuelta. Y vuelta. Esto es, en un segundo lo arreglo. O sea, un toque. Mi querida amiga Gabriela, mi otro día fui a su casa a visitarla y me traje estas suculentas para trasplantar. Y hace 4 días que están tiradas y no las planto. Pobrecitas, están resecas. Las voy a plantar y tengo esperanza de que van a sobrevivir. Tengo tantas hijas que a la vez tienen hijas, o sea, mis nietas. Me hace sentir muy orgulloso. Un logro en mi vida como jardinero. No. Estoy enamoradísimo de las suculentas, por Dios.
acá el mate cocido que hice para reutilizar el mate que tomé. Herví la yerba y me hice mate cocido. Actualmente estoy conviviendo con esta bicha. Es una araña, creo que sí. Pica, espero que no. Pero nada, no la quiero sacar para afuera. Se movió. No la quiero sacar para afuera porque... nada, está todo bien. Pero... no sé. Está en una posición que siento que un día voy a pasar y va a caer arriba de mi cabeza y voy a llorar. Y salir corriendo. Ay, Dios. Compras semanales. Fui al almacén y compré una lata de esto que hace mucho tiempo no comía. Porque sé que no son muy sanas. 29 pesos. Y nada, pero tenía ganas de comer. Así que ya fue. Papá ahí. Hay arroz. ¿Qué prefieren? ¿Con pollo? ¿Con manteca? ¿O con Diana? ¿Con Diana? Sí. Con Diana. Arroz. Hoy hice arroz. Lo hice para vos. Yo soy Diana Ross. Para quien no sepa, es un comercial argentino que en Uruguay no lo pasan, pero lo vi en YouTube. Pongan Mamá Luchetti, hay arroz. Pero nada, Mamá Luchetti, mi arroz es arvejas y choclo. Y ahora le voy a agregar aceite. Una quiere salir hermosa en los videos y tiene estos pelos. Bueno, yo no quiero fomentar esto porque esto es muy malo. Pero voy a comer mirando un video. Para mí en realidad lo ideal sería comer en silencio. Re amor y paz, ahí como sintiendo el sabor de la comida. Pero nada, soy un fracaso. No puedo. Quiero comer mirando un video en paz. Y otra cosa que me siento muy culpable, y posta me siento culpable, que le puse mayonesa al arroz. O sea, cero vegano, o sea, mayonesa a huevo. Y me siento malo porque pienso en todas las gallinas que sufren encerradas en los gallineros como animales, robots. En el campo que yo crecí, al lado había un gallinero. Entonces yo sé, pobres gallinas lo que sufren. O sea, como encerradas, como máquinas, y cuando no ponen más huevos les tiran, o sea... Horrible como las gallinas que son como de granja, o sea, como de fábrica de gallinas, fábrica de huevos, no sé, como esos galpones gigantes donde la gallina está así, ¿entendés? Y les queman el pico y tal, cosas horribles, ¿entendés? Y yo soy consciente de eso y sin embargo estoy comiendo mayonesa, ¿entendés? Me siento re culpable, o sea, me siento como que nada, horrible, bo. El tipo el pibe comía y se angustiaba comiendo, bo, es de verdad. Pero es que es muy rica, bo, la mayonesa, entonces... voto para que haya una mayonesa vegana, pero que sepa como la mayonesa Uruguay. En Uruguay hay una mayonesa que se llama mayonesa Uruguay, que para mí es la mejor mayonesa del mundo. No la recomiendo, pero, o sea, no la recomiendo, pero es la mejor mayonesa del mundo. Y si hubiera una mayonesa vegana y que sea de ese mismo sabor, el sabor de la mayonesa Uruguay, sería muy feliz. Sería muy feliz porque, nada, es muy rica esa mayonesa. Y ahora la como acá y tengo un plato de comida de... Al arroz le puse mayonesa al final. Me gusta mucho el arroz con mayonesa. Pero a la vez me hace sentir muy mal. Yo qué sé. No estoy fomentando la mayonesa, no la fomento. Bueno, yo qué sé, voy a mirar un video. ¿Qué youtuber? No sé. YouTube dispondrá. Y yo veré. Bueno, me estoy yendo a dormir, a leer un librito que estoy leyendo. Y mi mimo para esta noche es ciruelas. Las puse en un tarrito que hice. Es muy tierno y son muy ricas las ciruelas. Me tengo que afeitar porque voy a grabar un video ahora. Y bueno, hay que apuntar a la prolijidad. El pibe era re desprolijo, pero igual se afeitaba el bigote. Se recorto un poco y luego de que recorto afeito. Luego esta tijera... Hoy tengo que editar videos, así que compré galletitas y café, que hace mucho no tomo café así. Y nada, ahí vamos. Como las galletas ya son dulces, apenas le agrego una cucharada de azúcar, cucharadita. Y ahí acaba de hervir el agua. En teoría debería batirlo, pero ya fue.
Wow, esto me parece tan mágico y cotidiano. A 100 million streams, which is very strange because it's such a high number. So it's very strange to look at. Me puse a dibujar mientras escuchaba un live de Aurora. Muy linda compañía poder escucharla mientras dibujaba. Buen día. Tengo una cara de tonado porque ayer de tarde tomé café y recordé que no puedo tomar café de tarde porque me hace mal, soy como re sensible a la cafeína. Y dormí 3 horas. 3 horas, luego me desperté, dormí una más. Dormí horrible. Y voy a darle comida a la gata, a mi hermosa gatita. Y cazó una rata, cazó una rata. Gigante la rata. La gata es así, la rata es la mitad del tamaño de la gata. Y ahora tengo que limpiar la rata descuartizada. Dios, 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 Dios. Dios. ¿Por qué justo cazo una rata el día que duermo poco y estoy cansado? Dios. Y la estoy viendo porque está ahí. Miren, la culpable. ¿Eres la culpable? No, bueno, no fui yo. Estoy muy feliz porque estoy en la casa de un estudiante de piano y yo un día vine y le dibujé un pachito a hacer en su pizarrón. Y todavía lo tiene. ¿Cuándo lo dibujamos? ¿En noviembre? Como noviembre, sí. Sí, sigue ahí vos, al firme. Y di clase y todo. Mal. Ay. Me hice este maquillaje de duende hada para TikTok. En mi patio crecen estos yuyos que no sé ni qué son ni para qué sirven. Y se caen sus flores al piso, así que me pareció una buena idea aprovecharlas. Esas bolitas marrones que ven están llenas de semillas, creo. Una parte de mi semana siempre está atravesada por estar sentado frente a una compu, editando videos que lleva bastantes horas, o haciendo dibujos que también lleva bastantes horas. Todas esas cositas que ven ahí son cortes de tomas que hay que hacer, que se ajustan individualmente para que quede algo más o menos potable. Y ahora les voy a mostrar eso que dice 5 PNG, es algo que hice de lo que estoy sumamente orgulloso, estoy re feliz. Van a ver, es una nueva edición que he agregado a los videos. 1, 2, 3, va. Hola, ¿cómo están? Yo acá grabando un video. O cada vez que grabo un video es un desafío porque es como... Nada, pararme frente a una cama. ¿Vieron? Era un pechito volando. Agregué un pechito volando, que no tiene nada que ver con el video, pero nada, pasó por ahí random volando y ustedes dicen, capaz que boludez, pero para mí es todo un logro de edición y me pone muy feliz que pase ahí volando. Me dejó contento hacer eso. Bueno, les voy a mostrar algunos dibujitos que he hecho. Este lo hice la otra noche que no me podía dormir y me levanté tarde a hacer este dibujo. Lo hice y luego me acosté a dormir y me dormí. Luego seguí como con la serie. No sé, acá hay otro. Creo que esta creo que es nena. Me encanta, es peludita. Y el último. Este ya es como la mascota. Tiene 4 patitas. Miren tu carita. Miren tu carita. Y ta, usé esos materiales, fibras, 2 lápices de color y un marcador de alcohol. Chao. Chao. Bueno, pintó cualquiera. Como pueden ver, no estoy encarando a comer todos los higos y se están pudriendo en el árbol, así que voy a hacer dulce. Hola, abejita. Bueno, antes de hacer el dulce vamos a limpiar. Ay, me acabo de dar cuenta que lavé ropa y me olvidé de colgarla. La tengo que colgar ahora, retarde, no. Saben que algo que me enamora mucho de la vida cotidiana
es cuando colgamos la ropa y se arman paletas de colores. Yo estoy profundamente enamorado de esta paleta de colores. Tenía colgado unos calzones, pero los saqué porque me da vergüenza. Mira este uso, qué agujeros, por Dios, por Dios. Pero miren ese naranja, verde fuerte, verde no tan fuerte, verde pasto, verde musgo, marrón y verde de vuelta. Adivinen qué color me gusta. ¿Se dieron cuenta? Bienvenidos y bienvenidas a Utilísima Cocina de la Tierra. Flashaba que era Cocina de la Tierra. Nada, vamos a hacer dulce de higos. Estaba re segmento cocina, perdón, me emocioné. ¿Vieron por qué no puedo hacer videos? Porque la luz es mala y no se ve bien ahora. Pues ahí queda muy oscuro. Ya fue. Nada, le pedí la receta de los higos a mi vieja, que me tiró la beta ahí, pero no me dijo tipo 500 gramos de tal cosa o nada, o sea, como que no me dio medidas. Me dijo, vos agarrar los higos, picarlos chiquititos, agarrar una olla, meter azúcar a tu gusto y nada, revolver. Si querés agregarle cáscara de naranja, ya tenés, o sea, como que lo que tengo que tener cuidado que no se queme. Me está estresando que Bebe está muy oscuro. Wow, Dios. Paz, amor y paz. Bien, yo ahora lo que estoy haciendo, estoy cortando los higos a la mitad. Porque estoy viendo los higos. Les voy a tirar un datazo que capaz que no lo sabían. No son frutas. Son flores. Son flores que florecen al revés. Y tienen un agujerito. Que en ese agujerito le pueden entrar bichitos. Entonces yo lo que hago ahora, aparte de lavarlos y sacarles las partes que no me gustan, que están como feas, como turbias, miro a ver si tienen bichitos, porque a veces tienen bichitos adentro. Entonces estoy sacando las partes que no me gustan y la hago. No tengo ni idea cuánto cantidad de higo tengo, pero bueno, voy a hacer todo a ojo, como mi vieja. Vieron que a veces a ojo te estresas menos, hay más posibilidades de equivocarte y bueno, prefiero estresarme por equivocarme y no por la receta. No, mentira. Si me equivoco no me estreso, ya fue. Igual me tengo fe. No puede ser tan difícil hacer un dulce de higo. Nunca hice dulce de higo, es mi primera vez. Aparte... bueno, está medio podrido. Pero como es dulce, no es tan grave. Voy a acomodar la luz, por favor. Por favor. Ahí. Bueno, ahí está un punto medio. Mejor. Está mejor. Nada. El higo es una flor. Y acá estamos haciendo dulce de higo. Voy a cortar todo y adelanto después. Wow, díganme si esto no es magia. Bien, ya vieron que están los higos picaditos. Ahora lo que estoy haciendo básicamente es cortándolos en pedazos chiquititos. Che, esto no es un tutorial, esto como estoy haciendo dulce de higo, les comparto ahí lo que estoy haciendo, pero ni para su tutorial. Creo que en YouTube hay mucha gente cualificada para enseñar a hacer dulce de higo. No sé, gente que hizo una licenciatura en hacer dulces de higos. Y bueno, si quieren hacer dulce de higo, un tutorial, que hay mucha gente que enseña cosas muy lindas. Yo simplemente les muestro, capaz a alguien le motiva. Hay mucha gente, porque ustedes me dicen, Agustín, ¿pero qué vas a hacer dulce de higos si no tengo un árbol en casa? Pero yo conozco mucha gente que compra fruta barata de estación. Cualquier fruta barata de estación, compran la más barata que haya y hacen su dulce en su casa, ¿saben? Y se sacan cuentas, le va a ser mucho más barato comprar la fruta, el azúcar y hacer dulce para toda la estación. Le va a ser más barato que comprar dulce de atarritos, estilo Sabeta. Yo este dulce en realidad lo voy a hacer pensando para comer ahora en verano, tranqui. Por eso no me voy a preocupar mucho de que quede esterilizado el bollón que voy a usar, que es este bollón grande de acá. 0,3. Pero en el caso de que yo quisiera guardar para otoño, que capaz que hago futuro, viste, más organizado, antes de que termine el mes, con la última cosecha,
me hago unos bolloncitos bien esterilizados, limpios, para que me dure todo el otoño. ¿Sabés la plata que te ahorras en dulce? Está re caro el dulce, o sea, está barato. Pero puede ser más barato, puede ser más barato incluso. Así que nada, estoy picando. Vos, si ven esto, es una chanchada. Es como... chaca, 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 chaca. Me estoy picando ahí nomás, random. Vos, esto de hablar y hacer algo en la cocina, no lo recomiendo. No lo recomiendo. Menos mal que este cuchillo tiene filo. Vos, qué viaje esto. Yo ahora lo que voy a hacer es voy a ponerlo en la olla, voy a pesarlo y pum, chao, olvídate. Le agrego azúcar y suerte en pila. Bueno, ahí está el smash de higo. Y este es mi pequeño secreto. Yo hago té yogi que lleva canela, cardamomo, clavo de olor y pimienta negra. Pero dije, ¿qué pasa si le agrego eso al dulce? En mi vieja le agregaba clavo de olor a veces, creo. Y vi una receta que llevaba clavo de olor, pero dije, le voy a agregar también canela y cardamomo a ver qué onda. Necesito invertir en un trípode de celular para mostrarle todo lo que voy a hacer ahora. Que en realidad básicamente todo es simplemente poner el higo en la olla. Ay Dios. Ay Dios, es muy pegajoso. Wow, es abundante higo, Viñeri. Está. Vos no, se me fue el carajo. Acá hay más de 1 kilo. Porque tengo una balanza, pero la balanza no... se fue al carajo. Qué bien, bu. Oh, sí. Bien, ya fue. Voy a echar azúcar a hojaldre. Como pueden ver, ya agregué canela, cardamomo y todas las cosas mágicas esas. Oh, es un poco. Y tengo la mano. ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! Está. Creo que este es el momento ideal para pedirle un favor a un duende para que me quede rico el dulce. Estuve leyendo literatura vieja de Uruguay y encontré que antes en Uruguay había gente que le pedía a los duendes para que les ayudaran para leudar los panes. Cuando hacían las masas, le pedían como a un duende de noche para que la masa leude lindo. Entonces pienso, si pedían cosas para los panes, ¿podré pedir ayuda para el dulce? ¿Pueden notar que cambió el color un poquito? Ahora no es de un rojo tan intenso. Tengo miedo de haberle puesto demasiada agua. Mi teoría es la siguiente. Tiene mucha agua, pero si el agua se evapora antes de que se queme el azúcar, que se puede quemar, quedaría dulce. Así que espero que nada, que se evapore. Lo puse a fuego bien bajo para que no se queme. Me acabo de dar cuenta que este dulce es una buena metáfora de mi vida. Porque no tengo idea de lo que estoy haciendo, pero igual lo intento, igual lo sigo haciendo, no me rindo. No agarran consistencia. No. Bueno, voy a recurrir a medidas drásticas y a la improvisación, que me va muy bien. Voy a agregarle agar agar, que es un alga gelificante. A ver, acabo de apagar el fuego. Escúchame, corazón, si me queda bien el dulce, te hago un pancito casero, te dejo una rodajita con dulce para que comas de noche, ¿está? Pero vos, hacé tu magia, por favor, que quede bien el dulce, vos. Olis. Voy a hacer un video para TikTok, así que me voy a poner presentable. Y luego voy a salir a cosechar carqueja. Y me voy a animar a salir a la calle con mi maquillaje. Que me da un poquito de vergüenza, pero bueno, lo voy a intentar. Me acordé que capaz que tengo que ir a pagar una cuenta. Así que llevo mi billetera. No se ve bien, pero ahí está. Tiene conejitos. Fue un regalo que conseguí en una especie de trueque. Bueno, como ya saben, palillito para que no se me rompa el pantalón en la bici. Y de esta forma le damos comienzo a la misión búsqueda de carqueja. Antes esta calle estaba llena de flores y de cosas lindas.
pero ahora está rompiendo todo. Pero miren qué hermoso el cielo, las nubes parece que están corriendo. Bueno, ahí hay cardos secos, cardos no secos. Esto de acá parece Bidensauria aún chiquitita y en otoño va a largar flores. Capaz que me equivoco, pero creo que es así. La carqueja es verde y finita, bien larga. Eso estoy buscando por acá a ver si encuentro. Bueno, no encontré carqueja, pero encontré una solitaria flor que no la puedo enfocar. Bueno, me parece que me voy a ir a otro lado porque acá no encuentro carqueja. Y acá arrancamos de vuelta. Ay, esperen, iba a arrancar de vuelta, pero encontré un mundito de flores. Son puntitos blancos, ¿las ven? Muy delicadas y muy chiquititas. Eso que ven ahí son todos manzanares. Hablando de manzanas, me encontré una manzana tirada. Ahí está lleno de manzanares, no se ven, pero están ahí. Yo voy despacito mirando el borde a ver si encuentro carqueja. No es lo ideal recoger de los bordes de los caminos, pero bueno, por lo menos sé si hay o no hay. Ay, vos, recansado. Dije, bueno, voy a dar marcha atrás y adivinen lo que encontré. ¡Carqueja! Sí, está en flor, pero es carqueja. ¡Wow! Carqueja. Hay un montón, pero no puedo meterme. Pero voy a agarrar esta que está acá, que está sin flor. Miren, nubes. Conseguí un poquito de carqueja. Sí. Misión cumplida. Y un tero ahí diciendo, un hippie. Ahí va a viajar bien segura, custodiada por el guardián Parche Amigue bordado. Estoy a 3 kilómetros de casa, creo. Y ahora por acá llego al pueblo. Hago ese mandado, me tengo que poner el tapaboca ahora. Y ya vuelvo a casa. Manzanas. Bueno, me paré para poner el tapaboca. Y quería mostrarle que esos creo que son montes de olivos. Re lindos. En persona se ven mucho mejor. Confirmado, el monte de olivos. Hasta el tapaboca te comí, Noñeri. Todo top. Llegando a la city. Dos cosas. Uno, me olvidé que es feriado, o sea que no pude hacer ningún mandado. Dos, se viene tremenda tormenta y me falta llegar a casa. ¿Dicen que llego o no llego? Ya está lloviendo, poquito, pero lloviendo en fin. Llegando al barrio, tranqui. Aguantó la lluvia. Llegué justito. Che, ay, tengo a Guaycurú re feliz acá. Pasa algo re bonito. ¿Cómo saco esto? Estaba
grabando un paisaje en la esquina y se acerca un muchacho y me pregunta si yo soy el que hace videos en TikTok y le digo, sí, soy yo. Y me preguntó cómo trasplantar una rosa. Y bueno, no sé mucho de rosas. Ay Dios, despeinado. Y le dije que buscara un video en YouTube. Es lo que yo haría, buscaría un video en YouTube cómo trasplantar rosas, porque YouTube es muy bueno. Bueno, ahora la luz es malísima, así que mañana les sigo contando la historia de la carqueja y vemos qué pasó con el dulce ese, pobrecito. Pipo, sos tan grande que pienso que tu papá era un gato montés que amaba correr libre por las praderas del norte. Sos tantas cosas lindas que aspiro a ser. Sos símbolo de independencia. Sos símbolo de paz interior. Buen día. Saben que muchas veces me levanto y lo primero que siento es ansiedad en el pecho, horrible, y digo, Dios, ¿por qué estoy vivo? Y nada, luego enseguida se me va, o sea, me siento a respirar y pienso cosas buenas y se me va. Pero ahora estoy feliz, me levanté contento, ahora voy a revisar el dulce, la carqueja, y hoy tengo que editar este vlog. O sea, hoy va a ser el día donde voy a editar el vlog y miren. Ayer de noche estaba intentando dormir y no podía, o sea, me dolía la frente. ¿Y por qué me dolía la frente? Porque me salió un grano, pero me salió alto grano, me siento un puber, o sea, ¿hace cuándo no me salió un grano en la frente? Nada, buen día. Bueno, así quedó el dulce. Estuve comiendo con galletas de arroz, está bastante rico, la consistencia no está tan mal. Obviamente que esto no es un dulce apto para guardar tipo fuera de la heladera y que se conserve, porque creo que tiene mucha agua. Pero para comer estas semanas me va a rendir. Capaz que le regalo un poco a mi papá, si lo voy a visitar. Le puedo regalar a alguna amiga. Pero nada, para haberlo hecho totalmente improvisado, a ojo, estoy contento con el resultado. Y esta es la carqueja que juntamos ayer, que como hay algunas con raíces, la voy a plantar. Qué sueño tener carqueja en casa. Y esta la voy a poner a secar, ya les muestro dónde. Miren, ese cartel que dice no estoy era cuando vivía con Julián o con mi amigo Hernán, que yo me encerraba en el taller y como quería trabajar y yo me distraigo súper fácil, tipo a mí me decís sola y ya te conversé media hora, ponía no estoy para decir que estaba trabajando y tipo así no distraerme. Bueno, acá hice como este sistema que no se ve un corno, que se ve más o menos ahí un poco, así por poner una luz, iluminar, bueno ahí se ve un poco mejor. Ah, pero qué nivel de luz, por Dios. Está, yo acá tengo un secador, que esto que ven acá son semillas de manzanilla que me quedaron de la manzanilla que sequé. En realidad lo ideal sería atarlas y colgarlas, pero no tengo donde colgarlas, entonces yo las pongo acá y seca. Esto que ven acá es menta, que ya sequé. Ay, perdón el dedo ahí que se ve un poquito rojo, porque me comí una uña y me lastimé. Y esto es palma imperial, que ahora yo la voy a guardar en un tarrito, porque ya está seca. Sé que no es muy estético, pero no tenía otro lugar. Esto que ven ahí es mi cosecha de menta de primavera y ahora voy a guardarla de verano, que nada, es la misma pero de diferente temporada. Y acá estoy guardando la palma imperial y se guarda en lugar oscuro porque si esto lo pones a la luz va perdiendo las propiedades. Creo que la mejor forma de terminar el vlog es terminar una actividad que tiene pendiente, que es pegar este amiguito en alguna parte de la casa.